Pacto social. Se conoce como pacto o contrato social al acuerdo entre los hombres por el cual resuelve para el bien común renunciar a todo o a parte de su libertad conformado el Estado. Es una frase utilizada por muchos filósofos, como Thomas Hobbes, que vivió entre los años 1588 y 1679, para quien este contrato implica ceder todos los derechos individuales al gobernante, para garantizar la paz entre los hombres, que se usarán sus derechos con amplitud a sus semejantes, al ser el hombre malo por naturaleza o en sus palabras, ser el hombre el lobo del hombre. Independencia natural. Es todo ser o toda cosa que puede existir o funcionar por sí mismo, sin que deba aceptar, tolerar o permitir injerencias externas. Un ser humano es independiente cuando puede valerse por sí mismo, asumir sus responsabilidades y satisfacer sus necesidades, sin recurrir a otras personas, objetos o sustancias. Esto no significa abstraerse de la cooperación humana, de la solidaridad o de las relaciones afectivas, sino necesitarlas al extremo de no decidir ni conseguir nada por sí mismo. Dependencia degradativa. Es una forma de dependencia de la sociedad civil, pero que tiene a la corrupción o a la profundización de las desigualdades y al incremento de la opresión. De esta manera, el hombre se aleja de la independencia natural y se somete a las instituciones que la corrompen. Democracia. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre, igualdad, directo y secreto, a través del cual elige a sus dirigentes o representantes para un periodo determinado. Igualdad. La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de los dos o más elementos. También indica un tratamiento equitativo de las personas, por ejemplo, igualdad de género. La igualdad entre los seres humanos se considera un derecho en muchas culturas, aunque en muchas ocasiones no existe igualdad debido, entre otros, a factores económicos, raciales o religiosos. En ese sentido, se asocia a otras palabras como la justicia y la solidaridad. Soberanía popular. Principio teórico en el que se basan todas las concepciones de la democracia y que hoy tiene aceptación prácticamente universal como fuente de todo poder y autoridad. El pueblo constituye el Estado y debe después controlarlo y cambiarlo si lo cree conveniente. El pueblo no debe nada a sus gobernantes, que son servidores, escribientes o mensajeros de la voluntad popular. La humanidad tiene la necesidad de pasar de la horda primitiva y tribal a una forma de vida social más compleja y organizada, caracterizada por el monopolio del poder político, fundado en el consenso y el uso legítimo de la violencia. El contractualismo es una corriente moderna de filosofía, política y del derecho, que piensa en el origen de la sociedad y del Estado como un contrato entre humanos. Comprende aquellas teorías políticas que dan el origen de la sociedad y del contrato del poder político, que es un acuerdo entre individuos, con el fin de poner fin al Estado naturaleza, donde da origen al Estado social y político. El Estado naturaleza se refiere al derecho natural y a la libertad absoluta que rigen las relaciones humanas, en las que los individuos de forma egoísta persiguen sus propios intereses y no se detienen en tratar de aniquilarse unos a otros. El monopolio de la violencia dice que el Estado debe ser la única institución que maneja o ejerza la violencia. Puede ser violencia de todos tipos, a través del uso del ejército, la policía, los medios de comunicación, las leyes, el ocultar realidades, entre otras cosas que son exclusivamente del Estado. Pero el Estado debe además hacerlo de esta manera, en su responsabilidad
y además es necesario para poder mantener la cohesión social. La soberanía del Estado es el poder supremo del Estado por encima de cualquier otro poder. Es un principio de superioridad que implica el derecho a dar órdenes y ser obedecido en su territorio, pero en plena correspondencia a las obligaciones que tiene que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población. Es un hecho social que lamentablemente en los últimos años en nuestro país ha experimentado graves problemas en seguridad pública debido fundamentalmente a la aparición de grupos de delincuencia organizada que han puesto en peligro al Estado mexicano y que han causado más víctimas mortales que muchas guerras civiles. Monarquismo. El monarquismo propugna o defiende el monarca o soberano debe ejercer todos los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, sin ningún tipo de restricción o límite en la práctica, aunque se dé por sentado que el monarca debe gobernar teniendo como límites los preceptos religiosos y en algunos casos históricos, las llamadas leyes fundamentales. Aunque esos límites casi siempre han sido muy difusos. Virtudes del gobernante. Una de las principales premisas de Maquiavelo se refiere a las virtudes del gobernante, premisa que dentro de la teoría política conduce a abordar las distintas maneras que deben permitir mantener el poder. El significado de una virtud para Maquiavelo es diferente al significado de la aceptación general de virtud como integridad moral. Para él, un príncipe gobernante debe ser fuerte y exitoso, incluso en circunstancias excepcionales en las que puede verse obligado a traicionar. El humanismo cívico es un modelo sociopolítico propuesto por el filósofo español Alejandro Llano. El núcleo de este humanismo, de origen aristoteico, es el restablecimiento de la radiación humana, de la política y los parámetros éticos de la sociedad. El sintonía en los mejores representantes del pensamiento político del humanismo clásico considera que las personas en el principio y fin de vida política, es decir, frente a un panorama cultural en el que la dignación de las personas aparece ofuscada, entre otros modos, por la negación tácita del ejercicio de la libertad política. El orden legal e institucional es la única forma para prevenir que un gobierno caiga en tiranía o despotismo, lo cual está en manos de nosotros los ciudadanos. Esto nos servirá para detener la corrupción y el interés propio en manos del gobierno. Por esto, es muy importante que cada uno de nosotros nos preguntemos acerca de la manera de cómo participamos en la solución de los problemas de nuestra comunidad, si asistimos a las juntas, si llevamos a cabo tareas o cooperar económicamente, o si al menos nos informamos y estamos enterados de lo que pasa. El desinterés de las personas son las peores enemigas de un buen gobierno. El liberalismo es una doctrina política, económica y social que va a defender los derechos del individuo frente al poder político. Esta doctrina promueve las libertades civiles y se opone a cualquier forma de uso del despotismo. Y solamente se puede progresar y avanzar a través de las libertades individuales y la igualdad antes de la ley de todas las personas. Un ejemplo de esto, de la libertad de culto que promueve el liberalismo, es el establecimiento del Estado laico. Para que exista esto, debe de existir la democracia. La democracia es una forma de gobierno que asegura los poderes de la mayoría y sus límites para garantizar la paz
la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La guerra es una inclinación natural en la que priva la ley del más fuerte, y en esta no hay reglas. La paz es lo contrario, es una situación en donde no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Es un acuerdo para poner fin a una guerra. La paz se construye mediante el reconocimiento y la protección de los derechos del hombre, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y los derechos sociales. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿La guerra es el estado natural de los hombres? Así hallamos la naturaleza del hombre, con tres causas principales de su discordia. La primera es la competencia, la segunda es la desconfianza y la tercera la gloria. La primera, que es la competencia, pues solamente causa que los hombres se ataquen para lograr un beneficio. Esto hace uso de la violencia para convertirse dueña de las personas, de las mujeres, de los niños, hasta de los ganados de otros hombres. La segunda, que es la desconfianza, solamente es para lograr seguridad. La tercera, que es la gloria, simplemente es para ganar reputación. Recurre a la fuerza por motivos insignificantes, como la palabra, una sonrisa, una opinión distinta, en su nacionalidad o en su profesión. También puede ser por el apellido. Manifiesto que durante el tiempo que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, simplemente se hace esta condición llamada guerra. Una guerra que es todos contra todos. Porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. En las últimas décadas se ha cuestionado mucho en México la posibilidad de que exista la democracia, por la desigualdad social, la violencia, la corrupción, entre muchas otras cosas. La democracia no ha contribuido a resolver estos problemas.